En el vídeo anterior os hablamos de la relación que tenía María Magdalena con las diosas matres celtíberas, de las autóctonas de los propios habitantes de Huerta Pelayo, antes incluso de la romanización. Hoy vamos a tratar de explicar la relación que tienen estas matres y de cómo pudo haberse incorporado este papel a María Magdalena. Podríamos pensar que el rol de matre lo hace mejor la Virgen María, pero ¿por qué se le atribuye a María Magdalena este rol de matre del pueblo? Para ello vamos a fijar la mirada en la sirena del Pozo de la Vega. Como ya analizamos, esta sirena era una especie de encarnación del manantial del Pozo de la Vega, ya que se solía santificar, divinizar, como queráis llamarlo, darle una especie de importancia ceremonial, mágica, religiosa a un punto geográfico, estando estrechamente relacionado también con el animismo. Para los indígenas, los celtíberos, muchos lugares geográficos tenían importancia, ya sean las fuentes, los picos de las montañas, todo aquello que fuese relacionado ya sea con el sol, algo de especial singularidad o relacionado con la habitabilidad, que es lo que nos interesa aquí. Y en este caso, el manantial es la sirena del Pozo de la Vega, creando la imagen, la divinidad, la diosa o el espíritu del Pozo de la Vega. Estaban queriendo decir que ese pozo era un lugar vital para la comunidad, que no era cualquier fuente que podrían hacer, por ejemplo, de la ladera de una montaña, sino que esa en concreto tenía algo especial y por ello ha perdurado de generación en generación. Y es que podemos relacionar a las diosas matres de las que os hablé en el primer episodio con María Magdalena por medio de la fertilidad y del más allá. Como dijimos, las diosas matres son símbolos de la fertilidad del campo, de la fertilidad del linaje y del vínculo con la tierra. Por lo tanto, también están relacionadas con el agua. Y es este punto el que más nos interesa, porque ciertamente hay diosas matres relacionadas con el agua, con fuentes, al igual que la sirena del Pozo de la Vega, y es en esta parte donde podría estar la conexión entre las diosas matres y la sirena del Pozo de la Vega. No sabemos exactamente si estas dos especies de divinidades o espíritus, por un lado las matres y por otro lado la sirena del Pozo de la Vega, eran entidades separadas o una misma entidad. Desde mi punto de vista, eran dos entidades separadas que convergieron posteriormente en la figura de María Magdalena, pues las diosas matres están relacionadas con los casaricios que están en lo alto del monte, está relacionada con una antigua comunidad que allí habitaba, mientras que la sirena del Pozo de la Vega está relacionada geográficamente con el Pozo de la Vega. Por lo tanto, yo creo que eran dos divinidades separadas que en algún punto convergieron, y convergieron en la figura de Santa María Magdalena. Estos dos tipos de diosas son diosas paganas, y los cultos paganos están muy extendidos, sobre todo en los campos. A la iglesia le costó horrores eliminar los cultos paganos en los campos. Es por eso que tenemos muchos testimonios de brujas y rituales en los campos. En realidad esa gente solo estaba celebrando rituales antiguos que nada tenía que ver con la historia bíblica. Y eso al statu quo que provenía de las ciudades no le gustaba nada, porque no podía controlar a esas masas de poblaciones desperdigadas por todo el territorio. Por lo tanto, lo que hacían eran asimilar esas historias y convertirlas en historias cristianas. Las cristianizaban, las sincretizaban. Como vimos en la ronda a María Magdalena, los pelayos la consideran como su madre, se llaman a sí mismos sus hijos, y que en el próximo año renovarán ese vínculo por medio del ritual que es cantándole alabanzas. Y es por ese lado y por el de la tríada, como ya hablamos de María Magdalena, sus dos campanas relacionadas con la tríada de las matres, en el que María Magdalena puede ser ese sincretismo entre las diosas matres celtíberas y el papel de patrona de la comunidad, la patrona de Huerta Pelayo. Sin embargo, ¿cómo se comprende que este papel de madre se le relacione al personaje bíblico de María Magdalena? Y es aquí donde entra la sirena del Pozo de la Vega. Para ello tenemos que analizar los atributos que se le dan a María Magdalena como santa desde la Iglesia Católica, es decir, los aspectos más reconocibles que te hacen decir: ah, esta santa es María Magdalena. María Magdalena es patrona de los peluqueros. Se la relaciona muchas veces con la mujer que lava con sus cabellos los pies de Cristo y que lo unge. Y este es el primer elemento que nos hace remitirnos a la sirena del Pozo de la Vega. A María Magdalena siempre se la representa con el cabello suelto,
es patrona de los peluqueros. ¿Qué está haciendo la sirena del Pozo de la Vega? ¿Qué es lo habitual que haga? La sirena del Pozo de la Vega se está peinando el cabello. Es ahí donde tenemos la primera relación entre la sirena del Pozo de la Vega y María Magdalena, el cabello. Por otro lado, también tenemos el rol de Anacoreta. La sirena del Pozo de la Vega está allí por una maldición que su padre lanzó sobre ella si algún día volvía a reencontrarse con el amor que había perdido, porque él era su captor, él era el que quería atrapar a su padre. Entonces no podía ser la unión entre su hija y su captor, y por eso la maldijo si algún día se volvían a ver, siendo su maldición estar condenada a este punto geográfico de Huerta-Pelayo que es el Pozo de la Vega. Y por otro lado tenemos el rol de Anacoreta también, de María Magdalena, que tras haber sido predicadora se vuelve ermitaña y también cumpliendo con su rol de santa penitente. Es por eso que en la imagen de María Magdalena de Huerta-Pelayo podemos observar una calavera a sus pies. Esa calavera nos está indicando que es una santa penitente. Por lo tanto, ambas, la sirena del Pozo de la Vega y María Magdalena, están cumpliendo una penitencia. Y finalmente, algo que conecta el mito de los casaricios con la sirena del Pozo de la Vega es el agua. En el mito de los casaricios, María Magdalena, después de viajar desde Armayones hasta Huerta-Pelayo, era encontrada por las mañanas al lado del arroyo de Huerta-Pelayo, mientras que la sirena del Pozo de la Vega está relacionada directamente con el Pozo de la Vega, también con el agua, y es encontrada también por las mañanas, en concreto por la mañana de San Juan. Y ambas, a su vez, están relacionadas con el principal curso de agua que cruza Huerta-Pelayo, es decir, María Magdalena con el mismo arroyo y la sirena del Pozo de la Vega con el manantial que se encuentra justo al lado del curso del arroyo y que se encuentra en medio del sembrado de la fertilidad de la Vega y que desemboca al arroyo que cruza el pueblo de Huerta-Pelayo. Es por eso que es muy probable que las diosas matres y la sirena del Pozo de la Vega hayan convergido en la figura de María Magdalena, pues así la Iglesia Católica podía atajar ambos cultos paganos convirtiéndolo en uno solo y en un personaje bíblico que los mismos pelayos, antiguos pelayos vamos a decir, pudieran verse identificados con ella. Esa santa representaba tanto a las matres de los casaricios como a la Anacoreta de la sirena del Pozo de la Vega, y ambas representaban el principal flujo de agua, el principal elemento de fertilidad de Huerta-Pelayo, que es el arroyo. Es lo que está dando vida a Huerta-Pelayo, y por ello es tan importante. Sin este elemento natural, la vida en Pelayo no sería posible. Los antiguos pelayos, que no serían llamados pelayos, estaban rindiéndole tributo, estaban consagrando este elemento natural que es el agua, que es el barranco, que es el arroyo que cruza la Vega, que es lo mismo, y que desemboca en el río Tajo. Y además, para la Iglesia Católica era muy fácil hacer converger estas dos figuras, pues en otros lugares, como por ejemplo en Inglaterra, encontramos a la diosa Coventa, que era una diosa ligada a un pozo y que también era trina, o sea, era como las matres en un pozo, y esto también lo podemos encontrar en España en algunos otros lugares, donde las matres también están ligadas a un manantial, a un pozo, a un río, a un arroyo, y para la Iglesia era muy fácil vincular todo esto. Así que vincularon la imagen de la Trinidad de las Matres a María Magdalena con sus dos campanas, y a la sirena del Pozo de la Vega la vincularon también con el agua y con el rol Anacoreta que tiene María Magdalena. Por lo tanto, nuestra santa sería una especie de convergencia y sincretismo de dos antiguas divinidades, espíritus de la naturaleza, como queráis llamarlos, sobre una misma santa. No es que María Magdalena estuviese en Huerta-Pelayo o que los pelayos descendiesen de María Magdalena, como se puede pensar desde las últimas publicaciones bestseller del Código Da Vinci y estas cosas. No, para nada. Los santos, las vírgenes están relacionados más que nada con otro tipo de acontecimientos más allá de lo divino según el catolicismo. Tiene su porqué, tiene su trasfondo. Como pudimos ver en el vídeo de la sirena del Pozo de la Vega, los pelayos han continuado haciendo ritos paganos hasta el siglo XX. La tradición de bajar al río para no tener constipados y de atarse una espiga alrededor de la cintura para no tener dolores de riñones son ritos paganos, no son nada relacionado con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo que hizo fue
que para instaurar su propio sistema sincretizó, asimiló, utilizó todos estos mitos paganos, les dio una vuelta de tuerca y los volcó sobre diferentes figuras. A Pelayo le tocó la figura de María Magdalena, pues era la que mejor representaba lo que realmente era relevante para Huerta Pelayo, que es el curso de agua, y que tanto la Sirena del Pozo de la Vega como María Magdalena, bajando al arroyo y bebiendo de él, lo están santificando, lo están sacralizando. Y si esto aún no os ha convencido, os invito a seguir viendo los vídeos del canal, porque vamos a seguir avanzando, y en el momento en el que lleguemos a la altura de la historia de los romanos y los celtíberos, vais a ver mejor todo esto. Aunque yo creo que con esto ya tenéis una idea bastante clara de lo que fue la sincretización de estas dos antiguas divinidades arcaicas, autóctonas de Huerta Pelayo, lo que fuese antes no se llamaría Huerta Pelayo, sino los casaricios, y el asentamiento que estuviese en La Vega. Sí, en La Vega. En La Vega hubo un asentamiento también. Así que si os ha parecido curioso, si os ha gustado este vídeo, si os ha aportado algo, podéis dejar un like por aquí, un me gusta, podéis suscribiros para que YouTube os recuerde que estamos subiendo vídeos cada vez que subamos uno, podéis dejar unos comentarios por aquí para aportar, para corregir, para matizar, para felicitar, para decir lo que queráis, lo podéis dejar por aquí. Y compartidlo si queréis compartirlo con alguien que le pueda interesar, con los Pelayos, para que conozcan un poco más de su historia, de su idiosincrasia. Y sin más, nos vemos en un próximo vídeo aquí en Pelayo TV. ¡Hasta pronto!